Para empezar, vamos a ir al grano. No es que yo sea una experta en perfumería, ni mucho menos, no. Y mucho menos en perfumería masculina, porque lógicamente, pues eso, tampoco tengo mucho que explicar, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, tengo muy claro qué me gusta y qué no me gusta. Y estos son todos amores. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un domingo de estos de charloteo, que últimamente nos están gustando estos domingos así de charloteo, tranquilamente, pim 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 pan, un cafetito, lo que sea. Estoy in love con esto de que sea invierno y por supuesto, bueno, técnicamente no es invierno todavía, pero en verdad aquí en Madrid ha entrado muy de lleno, o sea, vale que en Madrid no tenemos término medio, y los madrileños lo sabemos, pasamos de estar a 40 grados como estamos a 10, así, de un día para otro, así pasa, luego estamos malos, pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos otro día. El caso, antes de empezar os diré que me he tomado hace un rato 3 vasos de Coca-Cola y estoy un poco enérgica, así que si hablo muy rápido y me trabo, echadle la culpa a eso porque en verdad se me nota un montón. Pero, en fin, vamos a ir centrándonos en lo que es el vídeo de hoy. El caso, ya sabéis que me encantan los perfumes de invierno. Son perfumes mucho más intensos, son perfumes mucho más potentes, perfumes que para mí dejan mucha más huella que los perfumes de verano, que normalmente suelen ser tan fresquitos, tan refrescantes, tan... que quedan en eso, en un recuerdo pasajero. Así que hoy me voy a meter de lleno y me voy a meter en armarios de dos personas súper importantes para mí, son los dos hombres de mi vida, por un lado mi señor padre y por otro lado mi señor novio. Así, para entendernos, lógicamente esto no está en mi armario, aunque habría alguno que lo podría robar. Pero bueno, ahora os comento un poco de él. Lo que os quería decir, este vídeo es un vídeo totalmente de opinión. Son perfumes que a mí me encantan. He estado detrás de la elección de todos, del 100% de los perfumes que os voy a enseñar y por ello a mí me chiflan, son perfumes que me encantan, que combinan muy bien esa parte más seria de los perfumes masculinos, pero que también tienen ese twist de entrañables, de achuchables, de perfumes que invitan a acercarse. No vais a encontrar ningún tipo de aroma súper amaderado, que sí, muy fresquito, muy verde, muy fuguer, muy acuático. No, olvidaos. Ya de antemano, no, esos no van conmigo. Es así de simple. A mí me conquistan los aromas, pues exactamente igual que me gustan a mí. Me encantan los orientales, sobre todo. Llamémosle oriental especiado, oriental fuguer, tal, pero todos más o menos se van a ver en esa onda. Así que bueno, sin más dilación y... oh madre mía, me estoy viendo Casper en la pantalla hoy. Necesito unas vacaciones en el Caribe o una camilla de rayos uva. No, mentira, una camilla de rayos uva no quiero de eso. Porque me veo muy blanca. Pero bueno, vamos al lío. Vamos al lío que si no nos dan las uvas. Para empezar con la presentación de estos 8 perfumes, mencionaros que no están ordenados por orden ni por nada. Están ordenados un poco pues para ir hablando de uno detrás de otro un poco en orden, en función a su familia olfativa, tal. Lo que suelo hacer últimamente, la verdad, tampoco os vais a extrañar. En fin, que vamos con ello. El primero que os voy a enseñar es ya un clásico, es el Solo de Loewe. Este perfume está formulado sobre todo en base a la mandarina y la lavanda, son las notas que más se le notan, y para mí es un perfume diurno, con un aire mucho más clásico, mucho más elegante, pero también tiene ahí su cosita, ¿no? Su elegancia. Este perfume, mencionaros que está formulado con la técnica de acordes contrapuestos, es decir, el perfume prácticamente no evoluciona a lo largo del tiempo, sino que vamos a ir oliendo esas notas constantemente. Es una cosa que empezó a hacer Loewe con este perfume y lo ha seguido manteniendo con todos sus solos, porque hay un porrón de flankers. Pero bueno, este es el original, que es el que particularmente más me gusta, precisamente por eso, porque le veo el más elegante y el más equilibrado. Así, ya os digo, para día me parece un perfume muy a tener en cuenta. Para noche ya, pues no es de estos perfumes así más sexys de noche. No, esto para día. Y bueno, hablando de lavanda, ya os he dicho muchas veces que yo con la lavanda me llevo muy mal, porque la lavanda la tengo tan asociada al género masculino que me recuerda siempre a perfumes masculinos y no me veo llevándola.
me pasa con prácticamente todas las lavandas que he olido. Creo que el único que todavía, bueno, me hace un poco más de twist es el de Mon Guerlain, y ese todavía, bueno, pero por ejemplo el nuevo de Yves Saint Laurent, el de Libre, a mí me queda como... pues eso, no voy a terminar la frase porque todos os imagináis lo que voy a decir. Así que bueno, ese es mi problema con las lavandas, pero ya os digo que tengo ese problema yo, personalmente, porque la lavanda para las fragancias masculinas me parece que queda divina, y la mayoría de perfumes que os voy a enseñar la llevan. Este es un ejemplo de esto que os estoy diciendo, de esta mezcla de lavanda, y ya os hablé de él. Es el Le Mel de Jean Paul Gaultier, un perfume que tiene años y años y años, y a mí me sigue encantando. Es un perfume 100% reconocible, es un perfume de estos que voy por la calle y cada vez que lo huelo digo, madre mía, lleva Le Mel, qué bien huele. O sea, es que es así, o sea, es un perfume que me encanta y que prácticamente llevo toda la vida oliéndolo. Unas personas, en otras tal... Al final es muy conocido, eso es el problema. De hecho, este os lo mencioné en los vídeos en el vídeo de verano, y os decía lo mismo, me parecía muy versátil porque es muy equilibrado. Tiene una parte oriental y una parte Fougère. Dentro de la parte Fougère es donde estaría toda esta lavanda que os digo, pero luego en la parte oriental es donde vamos a tener la vainilla que le va a dar tanto dulzor, entonces está como equilibrado y nos puede valer muy bien en cualquier época del año. Entonces, para tener un básico en el armario, esto, pues oye, que sí, que está muy bien, que es muy versátil y merece la pena. Pero bueno, sigo que la cosa se va a ir endulzando. Continúo con una de estas lavandas que os digo, pero una lavanda ya endulzada, ya con esa parte ya mucho más gourmand. De hecho, este es el más gourmand de todos los que os voy a enseñar, y es el Pure Tonka de Thierry Mugler. Este perfume está ya descatalogado y me da penita enseñároslo porque me encanta. A ver, lo que os voy a decir ya de antemano, el frasco es una porquería, es como de goma y esto se le quedan los dedos y se le queda todo, y sprayarlo es muy complicado, pero merece la pena, porque aunque tiene esa salida de lavanda muy intensa y muy masculina, este le robaría. De hecho, ahora mismo es el que llevo puesto, porque lo tenía encima de la mesa esta mañana y he dicho, ¿por qué no? Vamos a aprovechar, vamos a robar unos sprays. Y sí, es una canción preciosa la que tiene en su interior, porque una vez que pasa la lavanda, llegamos de lleno a un concierto gourmand donde vamos a encontrar cacao, vamos a encontrar café y vamos a encontrar abatonca y vainilla. O sea, 4 notas que me encantan, 4 notas que tienen la mayoría de mis perfumes favoritos. ¿Cómo no iba a robarlo? ¿Cómo no me iba a gustar? Y ya si encima es en alguien así, pues eso, especial, pues ¿qué me vais a decir? Pues que me continúo, el que creo que puede ser un descubrimiento para muchos de vosotros o de vosotras. Y bueno, en verdad este vídeo también nos puede servir un poco pues para regalos o para... no sé, le veo utilidad. Yo os presento los que son mis favoritos, pero bueno, luego ya cada uno lo puede ir aplicando a ver a qué le puede ir bien. Y es el Halloween Man de Jesús del Pozo. Esta es la versión masculina de Halloween, pero no se parecen en nada, ¿vale? O sea, no... tampoco es que me peguen demasiado juntos, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que este perfume no es muy caro, o sea, Jesús del Pozo ya sabéis que tiene unos precios un poquito más económicos, está por debajo de los 50 euros seguro. Me parece que sobre los 30 y 40 y poco, tamaño grande de 100, tampoco mucho más, ¿vale? O sea, es un perfume bastante económico, entre muchas comillas, en comparación con los demás. Ninguno de los que os he sacado son low cost, la verdad. Igual soy un poco mala persona. Se parece bastante a One Million, pero para mí es una versión mejorada. Es un poquito más aireado, no es tan dulce como el One Million y tampoco es que sea tan masificado como el One Million. Y es que entre One Million y Le Mel, yo creo que el 80% del público masculino alguna vez ha tenido alguna de esas dos fragancias, porque es que han sido como la Vie Belle así en el público femenino. Igual, algo parecido. El caso, con este perfume volvemos a tener esa mezcla, volvemos a tener esa parte así un poquito de cuero, tenemos vainilla, tenemos el martini que le va a dar así un poquito de vidita, tenemos ámbar, entonces ya sabéis que son estas notas que a mí tanto me gustan y que todas las composiciones que juegan en esas notas un poquito más gourmand, un poquito más deliciosas, notas achuchables de mi estilo, pues me gustan. Y este perfume os diré que es uno de los más halagados de su dueño. No dicho por mí, por supuesto, todos estos es como, madre mía, qué rico hueles. No, os lo hablo de compañeros de trabajo, no sé qué, no sé cuánto, madre mía, ¿cuál llevas?
En fin, queda que pensar. Así que bueno, seguimos. Y sigo con un clásico elegante, un clásico de noche, un clásico muy masculino, muy sofisticado, muy sexy, muy de hoy me he visto elegantón. Hoy, ojo, cuidado, que aquí uno va bien. Y uno de esos trajes negros de noche, bien puesto, Armani Code de Armani. A mí este perfume creo que es la elegancia italiana hecho frasco de perfume. O sea, así de claro. Aquí vamos a entrar otra vez con esas notas así de cuero, esas notas masculinas, esas notas más serias, pero endulzadas con abatonca, con tabaco, con anís. Entonces a mí esto, pues es que me huele de maravilla. Ya os digo, lo veo un perfume muy sofisticado, un perfume muy bonito, súper equilibrado y que también lleva un porrón de años ya en el mercado, en verdad. ¿14? Puede ser que lleve 15, es de 2000 y poco, 2004, 2006 debe ser este perfume, ya lleva y sigue siendo aquí un portento. Y ya os digo, a mí este perfume, como perfume así más de noche, un perfume más bien, apaga y vámonos. Seguimos con esas notas de cuero. De cuero no, perdón. Con esas notas de tabaco que os decía que tenía Armani Code. Y aquí aprovecho y hago un inciso. No soporto el olor del tabaco. El olor del tabaco me refiero al olor de los cigarrillos. No fumo, no me rodeo de perfumas de personas que fuman. Entonces, para mí es un aroma que no, que es que me es muy desagradable. Pero, sin embargo, cosas de la vida, resulta que el tabaco en el perfume, esa nota ya de planta, esa nota mucho más natural, que no huele en absoluto parecido al cigarrillo, me parece una nota que, oye, que tiene su punto. Me pasa igual que con Belle de Opium. ¿Os acordáis que os hice aquella reseña y tal? Que bueno, al final luego resultó un poco fail, porque ya sabemos que el rendimiento no fue bueno, pero tenía un tabaco muy bonito, un tabaco femenino muy chulo, muy a tener en cuenta. Pero bueno, ¿veis? Es que me enrollo yo sola. Pasamos con réplica, el Jazz Club. Este perfume, ya os he saltado, este ya es un perfume un poquito más exclusivo, aquí ya nos sube bastante el precio, pero el aroma es un aroma de exactamente lo que dice. No sé si conocéis ya la colección esta de réplica de Maison Margiela. Alguna vez os he hablado de ellos, os he hablado de By the Fireplace, os he hablado del Walking on the Beach. ¿Puede ser ese nombre? El de la playa. Es que no me acuerdo el nombre, creo que era ese. No sé. El caso, son perfumes que evocan momentos, son perfumes que capturan como el aroma de ese ambiente en el que están inspirados y te llevan a él. Y es que es verdad, o sea, la memoria nuestra está totalmente relacionada con el sistema límbico, el sistema de las emociones. El olfato es uno de los sentidos más primitivos que tenemos. Entonces, todo ello está tan relacionado, tan íntimamente, que todos nuestros recuerdos suelen llevar asociado algún tipo de aroma. Y por eso, al oler algunas cosas, te transportas inmediatamente, yo que sé, a la casa de tu abuela, a unas vacaciones en no sé dónde, tal. No sé, es todo un tema este del olfato y tal. ¿Os interesaría un vídeo así un poco de eso? O sea, un vídeo un poco más técnico, lógicamente, os tendría que explicar ahí un poquillo de lo que tenemos así inside us, pero podría ser gracioso, ¿no? Podría estar bien entender por qué, pero no sé. Yo os lo dejo ahí, vosotros ya sois libres de dejarme en comentarios. Marta, por favor, no nos hagas esto, que esto no es el National Geographic, habla de perfumes. Pero bueno, yo os sugiero cosas, ya sabéis que a mí me gusta lanzaros ideas y que las ideas que me proponéis también las tengo en cuenta. Me gusta el feedback, así, para allá y para acá. Y bueno, y vuelvo a esto. Este perfume, en lo que se basa, en lo que ha capturado, es un ambiente de club de jazz en Brooklyn en 2013. Se supone que son una fragancia de cócteles y cigarros, así, sin más. Esta sí que es una fragancia masculina dentro de estas de réplica, hay muchas de ellas que son unisex, y es que esto huele exactamente a lo que promete. Esto huele a ron, bien, un ron bien cargadito, ron con hielo. Aquí no le han puesto ni Coca-Cola ni nada, un ron con hielo, bien potente, combinado con la parte del tabaco, pero un tabaco bien intenso. Esto no se anda con chiquilladas, aquí el ron y el tabaco son brutales. Sin embargo, cuando pasa un poco ese bofetón inicial de huelo a bar, sí que sale un poquito más la vainilla y salen las especias y dejan al perfume un poco más llevadero.
Es lo que os he dicho siempre de este tipo de fragancias, de este tipo de colección, que a veces son tan evocativas que es como oler al recuerdo o oler a una situación y no llegan a ser tan versátiles como para ser un perfume normal. Perfume normal. ¿Qué descripción es esa, Marta? Bueno, me entendéis, que no son perfumes llevables, no son perfumes así un poco... perfumes, lo que entendemos por perfumes. Esta creo que es de las más usables de toda la colección, en el ámbito masculino, por supuesto. Creo que esta es la que más se acerca a la descripción de perfume que tenemos hoy en día, a las notas que normalmente podemos encontrar y no se aleja tanto. Por ejemplo, el By the Fireplace es lo que os decía, ese olor a leña dulce, pues sí, es muy gracioso de oler, de tener en casa, tal y cual, pero no sé hasta qué punto, no sé, ¿sabéis? Es lo que os contaba. Pero bueno, ya no me enrollo más hablando de este réplica, ya os digo, para llamar un poquito la atención es un perfume bastante llamativo. Un perfume más, así un poco más rollo de noche, un poquito más social. No lo veo yo esto trabajando en un ambiente cerrado. Es potente, es intenso. Este es el típico perfume que te fumigas, porque te fumigas en el baño, porque no te echas 2 sprays, te fumigas y llegas al baño el día entero con este aroma. Tenedlo en cuenta. Y bueno, voy a pasar ya a los 2 últimos. Estos 2 últimos van a ser en concentración Eau de Parfum. Todos los anteriores son Eau de Toilette. Bueno, espera, el de réplica no lo sé. Eau de Toilette, sí. Estos 2 últimos ya son los únicos que van a ser en versión Eau de Parfum. Son bastante más intensos y ya el nombre ya nos lo indica. Por un lado, el Dolce & Gabbana Pour Homme, la versión intenso. Y en este caso volvemos a lo mismo. Volvemos a tener un tabaco muy dulce combinado con lavanda. Prácticamente todas estas fragancias tienen la misma sintonía, ¿no? Huele a tabaco con azúcar, o sea, es un tabaco súper dulce. Y antes de que me lo preguntáis, no se parece al de Zara, al Rich Warm Addictive Tobacco. Puede ser, no sé, es que le pusieron tantos nombres y hay tantas versiones, pero bueno, de ellos he probado alguno y no. El Thierry Mugler hay quien lo compara también con él y tampoco. O sea, el de Zara me resulta mucho más dulce y cuando empieza a secar sí que me parece muy rico, pero se va. O sea, lo que me pasó con aquel fue como, ¡oh, madre mía, qué intenso! Tal. A la hora fue como, ¡ah, qué rico huele! Y a las 2 horas era como, ¡ah, ya no está! Así que no me mereció la pena, la verdad, prefiero perfumes un poco más... Pero sí podría ser unisex, se lo cogí, o sea, le probé por culpa de Julia, porque le vi en un vídeo suyo y dije, madre mía, me tienta. Y sí, olía rico, pero dije, no termino de cuadrar. Así que nada, otra de estas así opciones de tabaco, pero muy dulce, el intenso de Dolce & Gabbana. Mucho más dulce que el de Jazz Club, creo que ese es el tabaco más crudo de todos los que os he enseñado. Este es dulcito, ahí, elegantón y dura un montonazo. Y con esto os voy al último perfume. Para mí es mi favorito, o sea, sin duda. Por encima de todos estos es el rey, es es de estos perfumes que a mí se me cae la baba, pero totalmente, porque creo que huele ese perfume que a mí me hace temblar las piernas y que yo digo, madre mía, es que esto es impresionante. Pues con ustedes, el señor Armani Code Profumo. Me encanta, me chifla y me vuelve loca, muy loca. Este perfume es el tamaño de 200 mililitros, por si lo estáis preguntando, este sería el de 100, fijaos, o sea, es que esto parece un jarrón, cualquier cosa menos es un perfume, la verdad. Y esto huele divino. La salida que tiene es una salida especiada, es una salida bastante aireada, una salida como que le da mucha calma al perfume, ya que vamos a tener cardamomo y nuez moscada. Se notan mucho además, o sea, el cardamomo sobre todo, pero conforme va secando en la piel, conforme se va sentando, van saliendo esas facetas un poquito más dulces y la reina de esta fragancia es el Avatonka. O sea, esta fragancia lleva una batonca súper bonita, ese matiz así tostadito. Es que a mí me chifla, o sea, es que la reseña es esa.
es que no puedo ser no puedo ser objetiva con ese perfume seguramente. Me vuelve loca, o sea, es que es divino. Lo huela cuando lo huela, podría estar 24/7, cualquier época del año. Verano en verdad no, en verano tampoco es que sea lo más adecuado, pero es que los abrazos que huelen a esto deberían ser interminables. O sea, es una mezcla luego con ámbar, con cuero, que le da esa parte así como más masculina y tal. No sé, es ideal. Es lo que os decía, que Armani creo que hace muy buenos perfumes. De hecho, los últimos también me gustan bastante. Los de... ¿cómo se llaman los masculinos? Creo que es el Stronger With You. No está nada mal, la verdad que es un perfume que también me gusta. Pero este... En fin. Y sobre el que salió este año, el doradito, me gusta, ¿vale? El versión Absolute. Pero me quedo con este, sin duda. Y bueno, si tuviera que mencionar así algún perfume más masculino que me gusta, que no les tengo aquí en esta lista, el Blue de Chanel. La versión de Parfum de hace unos años, la verdad que era súper rica, o sea, me gusta un montón. Y el Dior Homme, la versión intensa, con ese iris muy marcado, es un perfume muy diferente al resto, porque volvemos a lo mismo, al tratar un floral para el público masculino siempre llama la atención. Y ahí el iris está tan trabajado, tan bonito, de hecho ese alguna vez me lo he puesto yo. Y me encanta, para estos días así que dices, tengo mono de iris, pues ese me parece una chulada. Son así dos que se me ocurren ahora mismo. El Sauvage también me gusta bastante, las cosas como son, tiene su punto. Me gusta que de todos, en la última versión es el que más me ha gustado, también os lo digo. Y así alguno más, a ver, que estoy haciendo así un poco memoria. Más o menos es que con estos, pues eso, ya sabéis mis gustos, seguramente ya podréis adivinar cuáles me gustan y cuáles no. Ninguno de estos es lo que os decía, ninguno es acuático, ninguno es limpio, ninguno... No son el tipo de perfumes que vayan tanto conmigo, la verdad. Así que bueno, con esto termino lo que vienen siendo los perfumes, en enseñaros estos 8 portentos para mí. Este sería el gigante padre, o sea, este sería... Voy a estar con él jugando hasta que acabe el vídeo, yo creo. Es que de verdad, me chifla, es que no sé cómo deciroslo, que de verdad, que si lo probáis, pues pensad en mí porque me encanta. Así que lo que sí, me gustaría acabar con una pequeña reflexión, así un poco de lo que viene siendo la perfumería actualmente, porque hay una cosa que me gustaría compartir con vosotros y por supuesto me gustaría saber vuestra opinión, y es hablando de los frascos, ¿vale? Los frascos masculinos, últimamente tenemos muchas versiones así en formato ahorro, ¿no? En formato de 200 mililitros, como este por ejemplo, como el de Jean Paul Gaultier, son tamaños muy grandes, que salen muy baratos al final. Por ejemplo, me parece que este me costó unos 70 euros, aproximadamente. Bueno, da igual, 70 euros es 200 mililitros, 35 los 100. 35 los 100, o sea, tirado de precio, ¿vale? Las cosas como son. Vale, pues mientras en el entorno masculino tenemos estas ofertas, resulta que nos vamos a los perfumes femeninos, perfumes que muchas veces son parejas de, me refiero a estos dúos que sacan ahora últimamente, que si Invictus con Olympia, que si el Armani Coat, el femenino con el masculino, en Jean Paul Gaultier, el Classic y el Lemel, todo esto, ¿no? Pues es que nos ponemos a mirar precios y resulta que el femenino siempre suele ser más caro, ok, vale, es Eau de Parfum casi siempre, mientras que el masculino es Eau de Toilette. Ahí sí que puedo entender la diferencia de precio, lógicamente no es la misma concentración, todo esto. Pero es que últimamente también las marcas les está gustando demasiado bajar los mililitros en los femeninos. Por ejemplo, el tacón de Carolina Herrera no es de 100 mililitros, es de 80. Creo que con el de Olympia pasaba lo mismo, que eran 80. En fin, suma sigue, yo qué sé, el nuevo de Idol, el de Lancôme, el tamaño grande son 75. Pues es que tú te vas a comprar un perfume y te pones a mirar eso, y cuando ves el precio dices, bueno, más o menos todos al final acaban rondando lo mismo. De estos así de perfumería convencional, sabes que entre 50 y 80 más o menos está ahí la horquilla de la gran mayoría de perfumes. Pero claro, cuando te pones a mirar encima los mililitros, pues al final hay veces que sales un poco medio cabreada, que dices, jolín, es que me siento un poco tangada. Además, volviendo al tema, últimamente los perfumes de ahora no son como los de antes. Vale que no tengo 50 años,
no conocí los perfumes de los años 80, conozco lo que hay ahora, reformulaciones de ellos, conozco algún frasco que, en fin, sobrevivió a aquello, pero lógicamente tengo mis limitaciones. Volvemos a lo mismo, tengo 25, o sea, tampoco, en fin, que tengo, pues eso, tengo ahí un hándicap. Pero bueno, lo que os venía a decir, por ejemplo, con el tema de las reformulaciones, yo ya os conté que yo el Armani Code lo gasté bastante cuando era un mico, cuando tenía así 12, 13, era el que usaba. Tengo ahora mismo un Armani Code que no es ni la sombra de lo que fue. Y este tema de la reformulación es algo que me cabrea mucho, mucho, mucho. Y os lo pregunté en el vídeo, en el domingo pasado, en referencia a lo del Hypnotic. Y muchas me decíais que sí, que efectivamente. Yo quiero llorar. ¿Por qué? No sé. O sea, es como que veo que todos los precios no paran de subir, bajan la cantidad y encima le echan más agua. Pues a mí con esto me fastidia bastante, con el tema este de la perfumería, la clásica, la de ir a la perfumería normal, pues eso, Chanel, Dior, Carolinas, no sé, todas estas. Ese hecho ha hecho que me haya volcado también un poquito más en el mundo nicho, en ver si merece la pena, tal y cual. Y por eso, jolín, pues cuando os hablo de Muntal, que vale prácticamente lo mismo, vale un poquito más, un pelín. Pero joder, por lo menos me aseguro que el rendimiento que tiene, la estela, todo tal, que merezca la pena cada euro que cueste, porque últimamente la perfumería convencional se nos está subiendo un poquito la parra y yo qué sé, no sé, tenía que decirlo, tenía que contároslo y a ver qué opináis, porque vale, que no tengo, pues eso, que no he vivido esas épocas gloriosas donde cualquier perfume que te compraras te duraba 12 horas, no, por desgracia ahora todos son, pues eso, eau de toilette, y algunos ni eso. En fin, locuelos, locuelas, que un placer sentarme aquí a grabar, que llevo 2 horas delante de la cámara, entre pitos y flautas, porque esto se va, vuelve, no sé qué. Y nada, que encantada de compartiros con vosotros tanto mis favoritos como estas reflexiones que creo que también nos ayudan un poco a poner en común opiniones que tenemos y que, oye, a ver si cambian de unos países a otros, tal, porque bueno, esa es otra, en algunos países los perfumes de los que aquí hablamos como más baratillos, en otros países son como hiper caros. En fin, chicos, que esto es una locura. Pero bueno, que os quiero un montón, que es que de verdad, que me encanta sentarme aquí. Así que bueno, pasad muy buena semana y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hasta otra! ¡Chao!